En el lujoso salón junto al mar, la boda de Eduardo y Beatriz parecía ser el evento más esperado del año. Los invitados, miembros de la alta sociedad, llenaron el ambiente de risas y animadas conversaciones, mientras las luces doradas de las lámparas de araña se reflejaban en las copas de champán. El escenario perfecto para un día de celebración, pero había una tensión silenciosa en el aire, especialmente alrededor de Laura, la madre de Eduardo. Sentada en un rincón, con una mirada penetrante, Laura sostenía un sobre en sus manos que contenía pruebas que convertirían la boda en una catástrofe. Beatriz caminó hacia el altar deslumbrante con su vestido de novia, pero detrás de esa sonrisa perfecta escondía el peso de su secreto. Se había enamorado de Fernando, el mejor amigo de Eduardo, y llevaba meses teniendo una aventura secreta con él. La mirada de Beatriz se cruzaba de vez en cuando con la de Fernando, un oculto pero innegable brillo de pasión. La ceremonia continuó y Eduardo miró a Beatriz con los ojos llenos de amor, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Mientras se intercambiaban los votos, Laura apenas pudo contener el deseo de exponer la traición de Beatriz. Sabía que este matrimonio no debería ocurrir, no con su hijo siendo engañado de esa manera. Después de la ceremonia, los invitados se reunieron en el salón para brindar. Fernando, el padrino de la boda, se levantó para dar su discurso y con una sonrisa confiada empezó a hablar. Eduardo, eres el mejor amigo que cualquiera podría tener. Hoy, soy increíblemente feliz de verte casarse con una mujer tan maravillosa como Beatriz. Mientras decía esto, le lanzó una mirada discreta e intencionada a Beatriz, quien intentó apartar la mirada, pero no pudo evitar un ligero sonrojo en sus mejillas. En ese momento, Laura se levantó de repente. El salón quedó en silencio. Sostuvo el micrófono con fuerza y su voz, antes tranquila, ahora tenía una nota de desprecio. Ya no puedo quedarme callada. Este matrimonio es una farsa. Todos los ojos se volvieron hacia ella, confundidos. Beatriz está engañando a mi hijo. Beatriz palideció y Eduardo se quedó helado, sin entender. Eso es ridículo. ¿De qué estás hablando, Laura? Beatriz intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. ¿Ridículo? Tengo pruebas. Laura levantó el sobre con manos temblorosas, mientras Eduardo la miraba incrédulo. Antes de que pudiera abrir el sobre, sucedió algo inesperado. La tensión que Laura había estado reprimiendo durante tanto tiempo comenzó a manifestarse físicamente de una manera que nunca podría haber predicho. El salón, que ya estaba en silencio, se volvió aún más silencioso cuando se escuchó un ruido ahogado. Un sonido bajo, seguido de otro, y otro. Laura había empezado a tirarse un pedo. No eran discretos, eran pedos ruidosos y apestosos, de esos que no puedes ignorar. El rostro de Laura se puso rojo de vergüenza mientras intentaba mantener su dignidad, pero el olor comenzó a extenderse por toda la habitación. «Dios mío, ¿qué es esto?», murmuró una de las damas de honor, mientras se tapaba la nariz. Eduardo, sin saber si estaba más impactado por las revelaciones de su madre o por la bochornosa situación, miró a su alrededor, incapaz de procesarlo todo. «Laura, ¿qué estás haciendo?», preguntó Beatriz incrédula, intentando alejarse discretamente, pero el olor parecía seguir cada movimiento de Laura. Fernando, que siempre había sido carismático y controlado, se echó a reír, intentando disimular su risa con una copa de champán. «Laura, ¿estás bien?», preguntó Fernando entre risas. Pero Laura no se rindió. A pesar de la humillación, rompió el sobre y comenzó a tomar fotografías, exponiendo los mensajes intercambiados entre Beatriz y Fernando. Eduardo tomó las fotos con manos temblorosas y los ojos muy abiertos mientras leía cada palabra, cada imagen de su esposa y su mejor amigo juntos, en momentos íntimos. «Beatriz, ¿es verdad?», preguntó Eduardo, con la voz entrecortada, el corazón roto reflejado en sus ojos. «Eduardo, yo te puedo explicar», comenzó Beatriz, pero antes de que pudiera decir más, Laura interrumpió. «No hay explicación». Ella planeaba fugarse con Fernando después de la boda, llevándose la mitad de su dinero. Laura lanzó las palabras como cuchillas. «Solo hice lo que haría una madre para proteger a su hijo». En ese momento, el olor a pedos ya había impregnado toda la habitación y los invitados comenzaron a irse discretamente. Pero nadie se fue definitivamente, ya que quedaron hipnotizados por el drama que se desarrollaba. «¿Qué estabas planeando?», preguntó Eduardo, incrédulo, mirando a Beatriz. Fernando, aún tratando de mantener el control de la situación, se acercó a Eduardo y le puso la mano en el hombro. «Eduardo, no fue lo que parecía, hombre. Cometimos un error, pero podemos arreglarlo». «Arreglar». «Traicionaste mi confianza».
Eduardo empujó a Fernando, quien casi se cae. Beatriz, desesperada, corrió hacia el jardín, rodeado por un lago artificial. Allí, entre las flores y la brisa nocturna, intentó respirar, pero el pánico la venció. Eduardo la siguió, buscando respuestas. Mientras tanto, Fernando también corrió detrás, intentando solucionar la situación. Eduardo, por favor perdóname. Lo hice por desesperación. Gritó Beatriz, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Me mentiste. Tú, y Fernando. Le gritó Eduardo, sin poder creer lo que estaba pasando. Fernando, aún intentando mantener el control, agarró a Beatriz del brazo, pero ella lo soltó violentamente. En el alboroto, Beatriz perdió el equilibrio y resbaló en la orilla del lago, cayendo pesadamente al agua. El impacto fue fuerte y el sonido del golpe en su cabeza resonó por todo el jardín. Eduardo, desesperado, saltó al agua para intentar salvarla, pero ya era demasiado tarde. La fiesta, que empezó con tanto glamour, acabó en tragedia. Beatriz fue sacada del agua sin vida. Eduardo, devastado, miró fijamente el cuerpo de la mujer que creía amar. Y entonces, en medio del caos, Laura finalmente confesó su último secreto. Todo esto lo hice porque Fernando se iba a fugar con ella. A mí también me engañaron. Él siempre estuvo conmigo antes que Beatriz. Pensaban fugarse y dejarme en paz. La demoledora verdad cayó como una bomba final. Eduardo, traicionado por todos, permaneció en silencio, observando los restos de su vida. Todo lo que conocía se derrumbó en un solo día. ¿Esta historia te tomó por sorpresa? Asegúrate de darle me gusta y comentar a continuación lo que te pareció este giro impactante. Compártelo con tus amigos que aman dramas como este y suscríbete al canal para historias más intensas como esta.